el informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, como siempre a esta hora, actualizándolos con lo que es noticia en el mundo de la Ruth. ¿Qué tal, Carlos? 9 de mayo del 2019. Un gusto estar con ustedes en esta hora de la actualización de las noticias internacionales. Vamos ahora a otros temas. El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, habría pasado la noche recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas. Zambrano fue detenido este miércoles por efectivos del SEBIN cuando el legislador se encontraba en la sede del Partido Acción Democrática. Se lo llevaron en grúa, él estaba dentro de su vehículo. Según el Tribunal Supremo de Justicia madurista, el político va a ser acusado de delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes, esto por su participación en la llamada Operación Libertad el pasado 30 de abril. Desde su arresto, ni los abogados de Zambrano ni sus familiares han podido ver. El terror y la persecución son las únicas herramientas que le quedan al régimen de Nicolás Maduro para esconder la verdadera crisis que vive el país. Estas son declaraciones del presidente interino Juan Guaidó luego de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. En ese sentido, para quererse hacer ver fuertes, para querer hacer ver un control que ya no tienen, ¿cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? La persecución, el terror, el terrorismo de Estado en definitiva. Porque es infundir terror en los voceros del pueblo, como lo dice nuestra Constitución, y secuestran nada más y nada menos que al primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Única institución legítima reconocida así por el mundo en Venezuela. Única institución que representa los intereses del venezolano. Como tiene que hacerse ver fuerte un control que ya perdieron, que ya no tienen, arremeten. Tras el arresto del diputado Zambrano, legisladores de la Asamblea Nacional, a quienes el madurismo retiró su inmunidad parlamentaria, han buscado refugio en sedes diplomáticas. El diputado Richard Blanco ha acudido a la Embajada de Argentina en Caracas, ahí ha pedido protección. Este legislador se encuentra en el recinto en calidad de huésped, así lo han informado sus familiares a través de redes sociales. Otros diputados estarían en la mira del régimen venezolano por haber presuntamente respaldado la llamada Operación Libertad, encabezada por el presidente interino Juan Guaidó. Por su parte, la diputada por el estado Aragua, en el centro de Venezuela, Mariela Magallanes, se encuentra en la residencia del embajador de Italia en Caracas. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del país europeo informó que Magallanes va a recibir todas las protecciones y hospitalidad posibles en pleno cumplimiento de las convenciones diplomáticas por estar casada con un ciudadano italiano y con el procedimiento para el reconocimiento de la ciudadanía. Magallanes es señalada de haber cometido delitos en flagrancia durante la activación de la llamada Operación Libertad. Es acusada, al igual que el resto de los legisladores, de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, entre otros delitos. La comunidad internacional ha rechazado la detención del diputado venezolano Edgar Zambrano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como un terrible abuso el arresto del legislador antimadurista. Por su parte, el Grupo de Lima ha emitido un comunicado en el que condena el arresto del también vicepresidente de la Asamblea Nacional. El bloque condenó el uso de la fuerza por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Maduro. Esta fotografía fue compartida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales, horas después de conocida la noticia de la detención del diputado Edgar Zambrano. En ella aparece reunido con los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott. Estoy regresando a Washington con el senador Rick Scott y el senador Marco Rubio discutiendo los terribles abusos de Maduro. Estados Unidos está con el gran pueblo de Venezuela por el tiempo que sea necesario. Por su parte, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, pospuso su visita a Groenlandia para regresar cuanto antes a la ciudad de Washington. El portavoz del Departamento de Estado, responsable de la diplomacia de la Unión Americana, explicó que era necesario que el alto funcionario estuviera este jueves en la capital estadounidense. El Grupo de Lima, a través de un comunicado, rechazó la detención de Zambrano. El Grupo de Lima expresa su rechazo a la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria del diputado de la Asamblea Nacional Legítima Edgar Zambrano Ramírez.
Los gobiernos de Panamá, Chile y Colombia exigieron la liberación del parlamentario. Gobierno de Colombia rechaza medidas de espurio Tribunal Supremo al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Desde Chile repudiamos detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano y exigimos su libertad inmediata. Rechazamos la ilegal e arbitraria detención de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Es necesario el respeto al orden constitucional en este hermano país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, así como la Unión Europea, calificaron la detención de Zambrano como una violación a la Constitución de Venezuela. Desde Madrid, los representantes de Juan Guaidó en España y Austria han hecho un llamado a la Comunidad Europea para que ejerza más presión sobre el régimen de Maduro. Además, el gobierno español rechazó la persecución a diputados venezolanos con actos como la captura del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Marcelo Moncayo tiene el reporte en Madrid. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Desde la capital española, los representantes de Juan Guaidó en España y en Austria le pidieron a la comunidad internacional mayor contundencia ante la situación que se está viviendo en Venezuela. Además, Antonio Eccarri le aclaró al ministro de Asuntos Exteriores de España que lo que sucedió días pasados en Venezuela no fue un golpe de Estado. Desde Madrid, los representantes de Juan Guaidó en España y Austria solicitaron a la comunidad internacional acciones más contundentes ante la evidencia que demuestra que el régimen de Maduro busca silenciar a la Asamblea a través de la persecución de sus diputados, como el vicepresidente primero Edgar Zambrano, detenido en las últimas horas. Detención que aún no se ha ordenado para Juan Guaidó debido al temor que podría tener el régimen de Maduro a la respuesta de la comunidad internacional. Es impresionante cómo hay en proceso una especie de fujimorazo del siglo XXI en Venezuela. Es el intento de acallar la voz de los venezolanos, el intento de acallar la voz de la Asamblea Nacional, única institución legítima de Venezuela. Arriesgarse a llevar una acción con el presidente, pues puede desencadenar una acción internacional importante, que no sabría yo decir exactamente qué, pero hay muchas advertencias por parte de la comunidad internacional de no tocar al presidente Guaidó, y entiendo que ellos han hecho eso. Antonio Eccarri además aclaró al ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, que lo vivido en Venezuela el pasado 30 de abril no fue un golpe de Estado, tal como lo aseguró el político español en la televisión pública. Si España ha reconocido al gobierno legítimo de Guaidó es porque se da cuenta que constitucionalmente ha sido vulnerada la Constitución con la usurpación. Aquí no había ningún golpe de Estado. ¿Cómo va a haber golpe de Estado desde un sector como la Asamblea Nacional que no tiene armas, ni dirige armamento, ni mucho menos? Es decir, el único golpe de Estado es el del gobierno usurpador. El gobierno de España también rechazó a través de un comunicado las medidas represivas emprendidas por el gobierno de Nicolás Maduro en contra de varios diputados a quienes la Asamblea Constituyente les retiró la inmunidad. El gobierno de Pedro Sánchez recordó que la Unión Europea y España reconocen a la Asamblea Nacional como la única institución legítimamente elegida. Amigos televidentes, y también aquí en España, partidos políticos como el Popular le reclamaron este día al gobierno del presidente Pedro Sánchez las medias tintas con las que estaría actuando ante la situación que se vive en Venezuela. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos estaría considerando la idea de emprender un juicio político contra Donald Trump. Nancy Pelosi, quien hasta ahora había marcado distancia con la medida del impeachment, ha acusado al mandatario de obstruir la justicia cada día y de no respetar el papel legítimo del Congreso. Asimismo, ha asegurado que de iniciarse el proceso debería estar muy apegado a la Constitución. Pelosi está molesta por el hecho de que la Casa Blanca invocase esta semana el privilegio ejecutivo para vetar el acceso del Congreso al informe completo de la investigación sobre la trama rusa en los comicios del 2016, redactado por el fiscal especial Robert Mueller. Una vez más, el presidente Donald Trump vuelve a estar en el centro de una polémica. En este caso, el mandatario ha sido fuertemente criticado tras su reacción ante un comentario de una persona durante un mitin político en la Florida. El republicano se rió
y bromeó luego de que uno de sus partidarios sugiriera disparar a los migrantes como forma de disminuir el cruce de personas indocumentadas en la frontera sur. Van a ver ustedes lo que ocurrió en ese acto político. Tienes cientos y cientos de personas y tienes 2 o 3 agentes de seguridad fronteriza que son valientes y grandes. Y no lo olviden, no los dejamos y no podemos dejarles usar armas, no podemos. Otros países lo hacen, nosotros no podemos, no haría eso. Pero ¿cómo detienes a esta gente? Dispárenles. Solo en el Panhandle de Florida podrías salirte con la tuya. México debe garantizar la seguridad de los migrantes que esperan respuesta sobre su solicitud de asilo en Estados Unidos. Así lo ordena una resolución de la Corte de California tras una demanda interpuesta en febrero por varias organizaciones civiles que representan a 11 ciudadanos centroamericanos que denunciaron abusos y maltrato durante su permanencia en los albergues fronterizos. La Corte además ha determinado que Estados Unidos puede continuar con el envío de centroamericanos a México durante los procesos de regularización. Desde diciembre, cuando se inició la implementación de esta medida, 3.200 migrantes solicitantes de asilo han sido enviados a esperar la respuesta en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Entre tanto, el gobierno de Donald Trump no da marcha atrás en sus acciones para controlar la migración irregular. La patrulla fronteriza informó que en abril fueron detenidos cerca de 109.000 migrantes que intentaban ingresar a la Unión Americana sin documentación. 8.800 de ellos son menores de edad que en la mayoría de los casos llegaron junto a su familia. Las autoridades fronterizas entregaron este miércoles un informe sobre sus actividades y allí indican que en el último trimestre aumentaron las cifras de aprehensiones, por lo que han tenido que trasladar a agentes de otras ciudades para cuidar a estos migrantes. Los senadores demócratas aseguran que las medidas fallidas de Trump, como la de tolerancia cero que forzó a la separación de familias, han contribuido a la crisis en la frontera sur. El expresidente de Brasil, Michel Temer, de nuevo a prisión. Un tribunal regional de Río de Janeiro ha establecido que el exmandatario, que ya había estado en la cárcel el 21 de marzo, vuelva a estar tras las rejas por sospechas de corrupción. Tras conocerse la noticia, el exmandatario insistió en su inocencia y aseguró que se va a presentar ante las autoridades este jueves. Las acusaciones contra Temer tienen lugar en el marco de las investigaciones del operativo conocido en Brasil como Lava Jato, y que lleva adelante las pesquisas por la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. Belice decidió que va a acudir ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya para definir la disputa territorial que mantiene con Guatemala. A través de una consulta popular, los ciudadanos avalaron la propuesta del gobierno de acudir ante la CIJ para presentar su reclamo, que data desde 1821. Guatemala ha reclamado desde entonces más de la mitad del territorio de Belice, incluido varios cayos en el Mar Caribe. Naciones Unidas ha llamado a los pueblos de América Latina a mantener la solidaridad con los migrantes venezolanos. Según el organismo internacional, entre 3.000 y 5.000 ciudadanos de ese país huyen diariamente de la crisis. El organismo destaca la labor de la sociedad civil que se dedica a dar alivio a la crisis de los refugiados. NTN 24 en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, buenas tardes. La plataforma de coordinación para los refugiados y migrantes de Venezuela se encuentra reunida hoy con el objetivo de evaluar la labor que adelantan a través del continente americano. Durante los primeros 4 meses de 2019, esta entidad adscrita a Naciones Unidas ha detectado que el flujo de refugiados y migrantes venezolanos ha sido incesante. Es por esta razón que, en la medida en que cada vez más personas siguen huyendo de territorio venezolano, las necesidades que ellos tienen a los distintos países a donde se desplazan es cada vez mayor. Sin embargo, los recursos que están disponibles para atender sus necesidades no está creciendo en el mismo nivel.
Cifras entregadas hoy por esta entidad a NTN 24 precisan que hasta el momento se han logrado solo el 20.5% de los 738 millones de dólares que se estiman son necesarios para atender a los refugiados y migrantes venezolanos. Es por esta razón que la entidad destaca en particular en la labor que ha tenido hasta el momento la sociedad civil en responder y dar alivio a los venezolanos, o bien sea porque están de tránsito o porque van a pedir asilo a los países donde llegan. Y es ahí que se inscriben las declaraciones que ustedes van a ver a continuación. El caso destacado por Naciones Unidas de una mujer ecuatoriana que tiene un hostal en la provincia de Imbabura, en el norte del Ecuador, quien voluntariamente presta respaldo a los venezolanos. De todos mis hijos que ven lo que yo hago, la mayoría me ayuda a servir el plato. La mayoría se sienta a conversar con ellos, la mayoría les escucha, la mayoría llora con ellos. Y sé que uno de ellos va a ser generoso. Y es lo único que importa en la vida. Yo no tengo plata, pero sí tengo para el que venga. Las últimas estadísticas entregadas por la Plataforma de Coordinación para los Migrantes y Refugiados de Venezuela indican que hay hasta el momento 3.7 millones de venezolanos alrededor del mundo buscando algún tipo de refugio o de respaldo. 3 millones de ellos se encuentran alrededor del continente americano. En promedio son entre 3.000 y 5.000 los venezolanos que huyen cada día de su país. Es por esta razón que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Asuntos de Refugiados hace este llamado de atención a los pueblos de América Latina. Yo apelo a esos países, inspirado en lo que ha ocurrido, a mantener las puertas abiertas y tener las restricciones mínimas sobre Venezuela, porque al fracasar en eso vamos a exponer a esos países en su propio territorio políticamente. A pesar de que cada día son miles los venezolanos que huyen de su país, la realidad es que no todos ellos normalizan su condición migratoria en los distintos países donde están ubicándose alrededor del continente americano. Cifras entregadas a NTN 24 indican que hasta la fecha 1.4 millones de venezolanos han recibido asilo a través de América Latina. Actualmente Perú es el país donde mayor cantidad de solicitudes de asilo han sido aprobadas para los venezolanos, más de 167.000, seguidos por Brasil con 83.000 asilos aprobados y los Estados Unidos con 72.000. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Seguimos en la costa este de los Estados Unidos, hacia el sur, en Florida, donde empresarios y banqueros se han reunido para analizar las consecuencias de las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos al régimen de Venezuela. Aseguran que las medidas están generando un gran impacto e incertidumbre también en la banca estadounidense. Paola Serna está en el lugar donde se lleva a cabo este encuentro. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, hoy aquí en la ciudad de Miami se ha realizado una reunión de los banqueros de la Florida donde básicamente se está discutiendo todos estos cambios que se vienen realizando paulatinamente que tienen que ver con las sanciones que interpone Estados Unidos en contra del sistema financiero en Venezuela, particularmente el último anuncio que fue directamente en contra del Banco Central de Venezuela. Una de las principales preocupaciones es el tema de la triangulación que realiza actualmente el sistema venezolano para lograr realizar negocios a través de otras monedas y con estas monedas convertirlas en dólares y así lograr ingresarlas al sistema financiero en Estados Unidos. Estas son operaciones muy difíciles de rastrear por el origen y esto por supuesto tiene las alternativas o tiene preocupados a los banqueros aquí en Estados Unidos que tienen que estar monitoreando muy de cerca lo que ocurre para evitar cualquier tipo de penalidad. Están utilizando terceros, están utilizando empresas ficticias, están utilizando otras monedas para operar con empresas o el gobierno que está sancionado. Entonces, por un banco de detectar todo eso, necesita más recursos, más gente capacitada. Y hoy en día es difícil encontrar esa gente.
Debido a todos estos temores de incurrir en cualquier tipo de violación, cada vez es necesario que se aplique con más rigurosidad la creación, por ejemplo, de una cuenta o también de todo tipo de transacciones. La OFAC, por ejemplo, que es la Oficina de Control de Activos del Extranjero aquí en Estados Unidos, ha logrado determinar que son alrededor de 180 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro con los cuales no se hace ningún tipo de transacción financiera, por lo menos aquí en los Estados Unidos. También nos comentaban los banqueros que esto tiene implicaciones en las remesas que envían las personas desde Estados Unidos a Venezuela. El ambiguo régimen de Maduro se convierta ahora en una lista tangible para que los bancos puedan poner en los filtros de transferencias, de apertura de cuenta, de escaneo de nuestra base de datos de clientes, beneficiarios de cuentas, firmantes, etcétera, y poder ya reportar si tenemos algún hit o sentirnos satisfechos de que hemos hecho la debida diligencia que necesitamos hacer. Estas sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro en materia financiera están ocurriendo de una forma tan rápida que para los banqueros resulta muy complicado procesarla. Incluso algunos bancos han decidido de una vez eliminar cualquier tipo de transacción financiera con Venezuela para evitar futuras multas. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Hace minutos, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que solicitó por medio de su embajador ante la OEA una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para denunciar la captura de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, un hecho que ha calificado como un golpe al Parlamento. Internacionalmente, además, hemos solicitado al embajador Tarre ante la OEA que convoque de inmediato una sesión de la OEA para discutir el nuevo golpe al Parlamento, que insiste con el desmontaje de un Estado de Derecho ya maltrecho en Venezuela. El embajador ha procedido entonces a convocar esta sesión de la OEA, porque somos nosotros los que representamos a Venezuela en ese espacio. Y no pueden ocultar ya lo que sucede en nuestro país. Carlos Vecchio, embajador de Juan Guaidó en Washington, ha anunciado que fue cortado el servicio de energía en la sede de la embajada venezolana en la capital de Estados Unidos. Esta sede diplomática está tomada por maduristas desde hace 4 semanas. Vecchio ha argumentado que la medida fue adoptada para que las personas que están ahí experimenten la situación que se vive en Venezuela. A las afueras de la embajada permanecen ciudadanos venezolanos intentando recuperar el control de la sede. Y esto es para darle aliento a nosotros, los venezolanos allá en Venezuela. Esto es para nosotros nada en comparación a lo que está sufriendo nuestro pueblo allá en Venezuela. 28 horas sin dormir es nada en comparación a lo que pasa en mi pueblo. Luchando por la recuperación de nuestra embajada, yo fui una de las agredidas, bueno, la única agredida de ayer. Ellos me atacaron a golpe, ya yo estaba amenazada por uno de ellos. Bueno, hicieron un trabajo de inteligencia y ayer arrestaron a uno de los que me tiene amenazada. Ya tengo aquí casi 9 días sin ir a mi casa, durmiendo durmiendo en la noche aquí, pernoctando, tratando de dormir de día, trabajar de noche, pero bueno, estamos haciendo buena labor y estamos bien. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, el Papa Francisco ha firmado una norma que obliga a denunciar cualquier tipo de abuso sexual cometido por algún integrante de la Iglesia Católica. Además, la historia de una cucaracha que se ha convertido en protagonista durante un acto público del presidente de Filipinas. De Corea del Norte volvió a causar incertidumbre en la región tras el lanzamiento de 2 nuevos proyectiles. El ensayo tuvo lugar a las 4:30 de la tarde. Hablamos del más reciente. Ocurrió desde la parte occidental del país. Por su parte, las autoridades de Corea del Sur confirmaron que los proyectiles lanzados son misiles balísticos de corto alcance. Hace menos de una semana, el régimen lanzó varios misiles de características similares. El líder catalán, Carles Puigdemont, volvería a ser candidato en un proceso electoral. El Tribunal Constitucional Español avaló que el expresidente de la Generalitat y 2 miembros de su antiguo gobierno se postulen a las elecciones europeas del 26 de mayo. La Sala Primera rechazó por unanimidad los recursos interpuestos por el Partido Ciudadanos contra las decisiones judiciales
que permitieron a los independentistas ser candidatos pese a haber huido de la justicia española. Con esta resolución, Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pueden participar sin impedimento en los comicios del 26 de mayo. Luego de convertirse en padre de su primer hijo, el príncipe Harry ha protagonizado un viaje relámpago a los Países Bajos para la presentación de los Invictus Games 2020, la competencia deportiva destinada a veteranos de las Fuerzas Armadas que sufran algún tipo de discapacidad. Los juegos, en los que participan soldados retirados de una veintena de países, tienen un significado muy especial para el duque de Sussex, pues fueron creados por él en el año 2014. El príncipe Carlos y su esposa Camila se han tomado un tiempo de descanso durante su visita oficial a Alemania. La pareja ha visitado una famosa cervecería en la ciudad de Múnich. Ahí ambos disfrutaron de un trago y hasta bailaron. Justamente este viaje ha impedido que el príncipe Carlos conozca a su nieto, el hijo de Harry y Meghan. Sin embargo, está previsto que a su retorno al Reino Unido, pues visiten al bebé. Y escuchen esto, una cucaracha fue protagonista inesperada en un acto público que encabezaba el presidente de Filipinas. Rodrigo Duterte ofrecía un discurso cuando de repente en la escena apareció el insecto sobre su hombro. Un asistente del mandatario intentó quitar la cucaracha de encima, pero el animal permaneció sobre la camisa hasta que fue el mismo presidente que logró retirarla. Duterte bromeó que habían sido sus opositores quienes le pusieron la cucaracha y luego continuó hablando por cerca de 2 horas más. Gracias por su sintonía con el informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde. El hombre